Voto por México 2024. Gracias por continuar en Mega Noticias. Hoy un tema trascendente para la vida del país: violencia político-electoral. De diciembre de 2018 a la fecha, más de 1,600 ataques. Y de estos ataques, 699 asesinatos al conteo de noviembre del año pasado. Veamos. Todos nosotros como ciudadanos abandonados muchos años. Este es el momento en que asesinan a Alma Barragán, quien contendía por la alcaldía de Moroleón. Los asesinatos, secuestros, atentados y amenazas contra políticos o funcionarios del gobierno se califican como violencia político-electoral. Todas aquellas acciones con el propósito de perturbar o incidir en el proceso electoral fuera de los marcos que establece la ley. Entre 2018 y 2023 se registraron 1,618 ataques, 699 fueron asesinatos y entre las víctimas, un exgobernador, 7 diputados, 25 alcaldes y 40 exalcaldes. Lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy es a un nivel de violencia, ¿no?, que ya no tiene comparación. Se trata de homicidios, ¿no?, de autoridades a nivel municipal, ¿no?, el 80% de estos, principalmente, ocurriendo en periodos electorales. Guerrero, Guanajuato y Veracruz registran más casos, seguidos de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y Jalisco. Expertos afirman que la injerencia del crimen en las elecciones es uno de los principales motivos de la violencia, pues buscan controlar territorios financiando campañas, imponiendo o eliminando candidatos, movilizando a votantes o con violencia en la jornada electoral. Es muy probable que esta intervención dé paso a gobiernos que protejan intereses criminales en entidades como Guerrero, como Veracruz, como Chiapas o el propio Estado de México, en donde varios territorios viven bajo el asedio de los grupos criminales. Y esto solamente es posible con la colaboración, insisto, ya sea por la fuerza de la corrupción, de los gobiernos locales. Aunque el INE organiza las elecciones, el combate al crimen es responsabilidad del Estado mexicano para evitar que influya en las elecciones o en las autoridades. Ahí las instituciones electorales ya no tienen capacidad y más bien deberían de entrar otro tipo de agentes del Estado, como las fuerzas del orden. Por ejemplo, me refiero a las policías municipales, estatales, a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas. En este proceso electoral, el más grande de la historia de México, ya suman 131 hechos de violencia político-electoral. Mega Noticias, Abel Martínez. Vamos a platicar de los puntos clave con Eduardo Higuera, analista político. Eduardo, gracias por estos minutos. Por los niveles de violencia de anteriores procesos, incluso del proceso actual, ¿ya hay una manipulación del crimen sobre las elecciones? ¿Es grave o apenas es un comienzo? Gracias, Abel, por este espacio y por el tiempo. No es un comienzo. Esto ya es un proceso que se ha ido acrecentando y se ha ido agravando con cada proceso electoral, no en este sexenio, pero en este sexenio desde 2018 y particularmente en 2021, se notó una injerencia del crimen organizado. Recuerda que en el corredor pacífico, en Baja California, en Sinaloa, en esos estados, incluso el crimen organizado operó en favor de Morena, secuestrando operadores y candidatos de la oposición un día antes de la elección. Entonces eso nos dice el nivel al que ha llegado esto. Claro, hay evidentemente una manipulación por parte del crimen en estos procesos electorales, quizá no en todos. Ahora, Eduardo, ¿qué pasa con las autoridades? El presidente dice, no va a haber violencia político-electoral en este proceso, pero ya tenemos 131 ataques, 81 homicidios, de acuerdo con Data Cívica. Los partidos, ¿qué papel juegan? Ellos también deberían ser un filtro, no permitir algunos perfiles que pudieran ser negativos. Aquí el problema es que el entramado político y el entramado delincuencial ya no se diferencian del todo. Precisamente como tú ya mencionabas en la cápsula, se está financiando, se está dando dinero. Incluso el presidente ya cayó bajo esa sospecha con lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Qué sucede? Entonces, si alguien da el dinero, si alguien da el financiamiento,
tiene la capacidad de decir yo quiero a tal o a cual persona como candidato, o incluso de negar el acceso a otras personas. Hemos visto algunos procesos tanto a nivel nacional como a nivel local en los partidos políticos en donde personas que tienen el perfil perfecto para la candidatura quedan fuera de manera inexplicable y quedan personas que tienen sospechas o señalamientos de nexos con el narcotráfico o la delincuencia organizada. Claro, finalmente, Eduardo, este proceso podría ser el más violento, es decir, por número, por estadística, y cómo atenderlo, porque parece ser que entonces ya estamos pues una crisis severa. Por desgracia, el futuro nos alcanzó ya. Lo que podemos hacer los ciudadanos es tratar de ser conscientes de que este proceso electoral puede ser muy violento, sobre todo en algunas zonas, como tú ya bien lo señalaste en la cápsula, pero en general, entendiendo que es un deber cívico y es algo que tenemos que hacer, pero que en este caso va a conllevar un cierto riesgo. Las autoridades ya fueron rebasadas, sobre todo las de impartición de justicia, las de seguridad pública. Esta política de abrazos y no balazos va a haber un auge, gracias a ella, de incidentes de violencia política electoral, de robo de urnas, de amedrentamiento de candidatos. Yo te puedo asegurar que en las próximas semanas vamos a ver a muchos candidatos, sobre todo de oposición, bajándose de las candidaturas debido al miedo que les va a imponer el crimen organizado y las amenazas a las que van a ser sujetos. Entonces, esto lo tenemos que controlar los ciudadanos, ¿cómo? A través del voto y arriesgándonos, no queda de otra. Claro. Rápidamente, 30 segunditos, Eduardo. Eso, el llamado al voto, no está en todo el país, pero sí hay que ir en todo el país a votar. Efectivamente, entre menos personas voten, más control va a tener el crimen organizado, más control van a tener los grupos de poder político. Tenemos que ir todos a votar, no importa cuál sea nuestra posición o el partido por el que queramos votar. Platicamos en esta ocasión con Eduardo Higuera, datos importantes, información relevante de cara al 2 de junio. ¿Por qué? Porque la violencia ahí está, dicen las autoridades no está, pero ahí está. 131 hechos violentos, ataques y desafortunadamente ya 81 homicidios a servidores públicos, a aspirantes, personas que están involucradas tanto en la política, en los gobiernos y en las elecciones. Para más información consulte meganoticias.mx y síganos en redes sociales.